El Salmo 19:1 dice así: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. Es sumamente interesante que cuando nosotros llevamos a la actualidad este versículo y vemos los cielos, su grandeza, su infinitez, su impacto, pues podemos tener una idea de la gloria de Dios. Pero hay situaciones como las que estamos viviendo en el presente, donde esos cielos se convierten en nublados porque hay un huracán, porque hay lluvias, porque hay tempestades. Incluso la misma tierra empieza a moverse, empieza a tambalearse y nosotros empezamos a experimentar esto. Y eso que sucede en la naturaleza, pues nos empieza a suceder a nosotros también en muchísimas oportunidades. Cuando hay momentos en nuestra vida como creyentes que vemos con mucha facilidad la gloria de Dios. Pero hay otros episodios que, a pesar de ser creyentes, todo se entorna como nublado, como si un huracán estuviese pasando y lo que está haciendo es desordenando todo nuestro entorno, está creando angustia, zozobra. Yo no sé si a ti te ha pasado, créeme que a mí me ha pasado en muchas oportunidades, que a pesar de contar con la Escritura, a pesar de adueñarme de las promesas bíblicas, hay situaciones, circunstancias donde empiezo a tener un huracán encima de mí. ¿Y cuál es la salida o cuál debería ser la actitud indistintamente del escenario que estemos atravesando? Bueno, lo primero que podemos decir es que nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios. Por eso el título del mensaje de hoy es Llamados a la comunión con Jesucristo. Una persona que cree en el Evangelio y que llegó a los pies de Cristo recibió un llamado. Fue Dios quien los buscó. Y ese llamado era para tener una comunión. No únicamente un encuentro fortuito donde pudiste tener una experiencia y eso quedó en el pasado, sino una comunión. Para ello es importante reconocer la definición misma de esa palabra. ¿Qué significa comunión según la Escritura? Por ejemplo, en el hebreo la palabra es MTQ, no tiene vocales, se puede pronunciar matak y significa endulzar. Comunión significa endulzar. Pero en el griego la palabra es koinonía y el significado es sumamente interesante porque es tener una relación estrecha, íntima, una unión, una contribución voluntaria, tener parte en, o sea, tener parte en los asuntos de Dios y Dios tiene parte en nuestros asuntos. ¿Cómo nosotros podemos confirmar que indistintamente de la adversidad que estemos atravesando, Dios quiere tener comunión con nosotros? ¿Cómo nosotros podemos encontrar esa paz en medio de la tormenta, en medio de huracanes? Y nosotros podemos hacer un repaso en la Biblia y conseguir una serie de afirmaciones que nos muestran que Dios siempre ha querido tener una comunicación con el ser humano. Y comenzamos con el Edén. En Génesis, cuando habla la historia de Adán y Eva, vemos que Dios tenía comunión con los hombres. Él conversaba con ellos, Él le daba directrices, Él establecía tareas, Él lo capacitaba, había una relación. O sea, ellos tenían una unión con su Creador y contribuían en la voluntad de su Creador. Pero resulta ser que viene el pecado y el pecado establece una separación entre un Dios y su criatura. Esa separación la podemos encontrar con mucha claridad en la Biblia, en Génesis 3, pero de inmediato nace una promesa y unos libros después Dios le dice a Moisés que vaya y cree un tabernáculo. Le da instrucciones para que crea una tienda de campaña
con los elementos, herramientas, medidas y materiales que Dios indica para que Él pueda habitar en medio de su pueblo. Ahora, pregunta, ¿Dios no podía hacer el tabernáculo? ¿Dios no podía diseñar algo Él mismo? Indudablemente sí, porque Él es todopoderoso. Pero Él permite que Moisés tenga las instrucciones y lleve a cabo el tabernáculo porque nos está dando parte en esta comunión. Porque Él quiere que nosotros podamos unirnos nuevamente con Él y tener esa relación estrecha con Él. Por esta razón, Él permite que sea el hombre, según sus directrices, que vaya y cree el tabernáculo. Luego del tabernáculo, en el tiempo del rey Salomón, encontramos un templo. Y fue Dios quien permitió que se construyera ese templo. Ahora, es interesante que en Hechos 17:24 dice, Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templo hechos por manos de hombres. Pero a pesar de que Él no mora en templo, Él permite que Salomón haga un templo porque ese templo iba a proyectar, iba a ser un tipo del antitipo que es Jesucristo, iba a señalar a alguien que iba a venir pronto. ¿Y cómo sabemos que Jesucristo es la proyección de ese templo? Porque Cristo mismo lo afirma en Juan 2:19 cuando Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en los 3 días lo levantaré. Cristo viene después para que por medio de Él nosotros tengamos una comunión, podamos tener una unión nuevamente con nuestro Creador. Y finalmente, luego de que Cristo asciende, tenemos el Espíritu Santo y a través de los santos hombres inspirados por Él, tenemos la Escritura, con más de 8,000 promesas de bienestar para nuestra vida. Y es oportuno decir que estas promesas bíblicas, yo tengo que poner en práctica la fe para creerlas, porque estas promesas son efectivas y aún están vigentes indistintamente del escenario que estemos atravesando. Podemos ver la gloria de Dios contemplada en los cielos, en la tierra y en el firmamento con un cielo claro y despejado, o también podemos tener un gran huracán encima de nosotros con vientos veloces, con tempestades, y aún así creer en las promesas de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? No importa las circunstancias, las promesas bíblicas, oye bien lo que te voy a decir, no son garantes para que tengas una vida exenta de sufrimiento. Las promesas bíblicas son para que tú fortalezcas la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estamos viendo. Quiere decir, estoy en una tempestad, pero descanso en su promesa, porque creo que Él quiere tener comunión conmigo. Y así esté sufriendo, así esté teniendo ataques de ansiedad, así esté padeciendo situaciones difíciles, yo tengo que aferrarme a esa promesa, porque en esa misma acción estoy fortaleciendo mi fe. Ahora, en esto encontramos indudablemente que Dios quiere comunión con nosotros. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esto tenemos que comprenderlo. Si Dios no quisiera tener comunión con nosotros, pues tan sencillo que no nos busca, no se revela a nosotros, no envía a su Hijo, y tan sencillo como que deja que nosotros tengamos nuestra vida a nuestra manera y por consecuencia trágica nuestra autodestrucción, porque no podemos vivir separados de Él. Pero Él, en su misericordia, en su amor, en su infinito amor, nos busca, nos llama, nos invita a unirnos nuevamente con Él. Primera de Corintios 1:9 dice,
fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Notaste la palabra comunión? ¿Y por qué aclaro esto? Porque a veces creemos que tener una relación con Cristo es únicamente decir que somos cristianos, o que hicimos una oración en algún momento y ya con esa oración automáticamente nos autodenominamos seguidores de Cristo. Pero aquí habla de que ese llamado que Dios hizo por nosotros, para nosotros, fue para establecer una comunión diaria con nosotros, donde está interesado en nuestros asuntos y nosotros tenemos que hacerle parte a Él de nuestros asuntos. Segunda de Corintios 13:14 utiliza la misma palabra, pero de otra forma, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Comunión con Cristo, comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro Maestro que mora adentro de nosotros. Ahora, ¿para qué necesitamos un Maestro? Pues para aprender. Y nunca nos vamos a cansar de aprender, porque este caminar con Cristo es de aquí a la eternidad. Ni siquiera la muerte nos va a separar de esa relación cuando decidimos tener esa comunión. Y hay mucho por aprender. Hay mucho que fortalecer nuestro carácter. Hay mucho que preguntarle al Señor. Hay muchas dudas que despejar. Pero para despejar todas estas dudas y crecer en conocimiento verdadero, en amor, en mansedumbre, en sabiduría, en humildad, necesitamos comunión con el Espíritu Santo y comunión con el Señor. Ahora, ¿cómo tener esa comunión? ¿Cuáles son los pasos o los medios de gracia que Dios dejó para tener comunicación con Él? La oración. Tenemos que aprender a orar. Y estamos tan distraídos, tan ansiosos, tan inmersos en tendencias, en noticias, que es difícil ahora estar con nosotros mismos. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te despojaste de la tecnología, de las noticias, de las redes sociales y tuviste un tiempo contigo mismo para escucharte y saber en qué condición estás, y en esa condición establecer una oración profunda donde puedas derramar tu alma ante Dios? ¿O es que estás más bien haciendo la oración de manera automática, convirtiendo a Dios en el genio de la lámpara y sin darte el tiempo de masticar y analizar lo que está sucediendo? Otra forma de tener comunión con Dios es la lectura bíblica. Hay que leer la Biblia, y yo recomiendo, si tu mente está turbada, que leas la Biblia en voz alta, en pausa. Recuerda los signos de puntuación, para eso hay una coma, para eso hay un punto. Respira, lee la Escritura, y también un medio de comunión con el Señor es estudiar la Escritura. Una cosa es leerla, otra cosa es estudiarla y otra cosa es meditarla. Son tres cosas distintas. Yo puedo leer la Biblia y la Biblia me limpia, porque la Biblia tiene poder, porque la Biblia es santa, porque la Biblia es perfecta. Pero yo puedo invertir otro tiempo para estudiar la Biblia. Y estudiar la Biblia es establecer concordancias, diccionarios bíblicos, ir a raíces etimológicas, es buscar comentarios, es estudiar. Y otra cosa muy distinta es meditar la Escritura. O sea, poner en práctica lo que yo leí, lo que yo estudié, repasarlo, meditarlo, masticarlo para llevarlo a la práctica. Y finalmente, otro método a través del cual podemos tener comunión con el Señor es la comunión con nuestros hermanos. En 1 de Juan 1:7 dice:
Mas si andamos en la luz, esto es un sí condicionante. Si tú andas en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántas veces me preguntan a diario, pero es suficiente con estudiar la Biblia y asistir a las transmisiones en vivo o ver videos por YouTube? No es suficiente. Tú tienes que tener encuentros con tus hermanos. Aquí la Biblia dice que si tú andas en luz, y es un condicionante, si tú quieres andar en esa luz que Cristo anduvo, debes tener comunión con otros. Así como Cristo tenía comunión con sus discípulos, tenía momentos a solas, tenía momentos con sus discípulos. Ahora, para que no quede duda y para encontrar la razón por la cual es importante tener comunión con nuestros hermanos, vamos a Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Cuando tú tienes comunión, cuando tú estás solo y no tienes comunión con tus hermanos, todo lo que tú hagas para ti crees que es correcto. Porque cada camino es perfecto según su propia opinión. Pero cuando uno está y se expone a la comunión con otros hermanos que también tienen el Espíritu Santo, indistintamente de las diferencias que se puedan tener, podemos limarnos mutuamente, podemos exhortarnos, podemos crecer juntos. Entonces es importante tener comunión con hermanos en la fe y no quedarnos únicamente apartados solos. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo poder juntos que de manera individual. Somos un cuerpo. Cristo lo dijo, Pablo lo enseñó, somos un cuerpo. Ahora, dicho esto, en ocasiones, terminamos abatidos por la falta de comunión. Y he escuchado personas en este último tiempo que les puede estar yendo bien en lo que hacen, o sea, les va bien y aún así terminan abatidos. Tienen sus necesidades cubiertas y aún así están abatidos. ¿Por qué razón? En Eclesiastés 3:11, la Biblia dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo y también ha puesto la eternidad en sus corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que es un deseo innato en los humanos de conectarse con Dios. Porque cuando no te conectas con Dios, estás incompleto. Algo te falta. Hay un vacío que no puedes llenar ni con el trabajo, ni con placeres, ni con logros, ni con títulos. Falta algo porque Dios te creó poniendo adentro de ti la eternidad, y la eternidad implica una conexión, una comunión con el Eterno. Y cuando tú no tienes esa comunión con Él, sabes en el fondo que hace falta algo. Es por esta razón que en el pasado nuestros ancestros intentaban comunicarse con dioses a través de sacrificios, a través de ofrendas. En la cultura griega, cuando alguien moría, le colocaban monedas en los ojos porque creían que debían de pagar el caronte. Había una creencia de algo más, algo que trasciende. Los egipcios hicieron esto, los mayas hicieron esto. ¿Por qué hacían esto? Porque algo adentro de ellos les mostraba que estaban incompletos, que hacía falta algo. Y hace 2 milenios viene un hombre
y se atreve a decir en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¡Qué declaración tan impactante! Yo no puedo hacer nada separado de Cristo, porque para yo llevar fruto debo de estar unido a la vid y la vid es Él. Entonces, en ocasiones terminamos abatidos por esa falta de comunión, porque recordamos que hay un Dios quizás en esa situación cuando todo está gris, o todo lo contrario. Es impresionante, pero sucede de ambas formas. Todo está claro, todo está perfecto y aún así me siento abatido. Ahora, en otros momentos, situaciones adversas que no esperabas hacen o te llevan al abatimiento. Un episodio de tu vida difícil puede ser una enfermedad, una crisis, una pérdida, una muerte. Todo estaba funcionando bien y llegó esta situación y cambió todo y de una vez te tiró contra el piso. No pierdas ahí la comunión. En ese momento es sumamente peligroso que te alejes de Dios. Vamos a leer los primeros versículos del Salmo 42, que se titula Sed de Dios en la angustia y en el destierro. Sea tu situación de que te vaya bien y aún así estés abatido, o que una circunstancia te abatió, puedes leer este salmo. Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estos 5 versículos, y puedes leer el Salmo 42 completo, está hablando un creyente abatido. Y en 3 oportunidades habla de por qué estoy tan abatido. Ahora, es oportuno que podamos decir o compartir la definición de la palabra abatir, porque la definición que más se adapta es tirar o hacer caer al suelo a una persona o cosa que está en pie en un lugar alto, generalmente con fuerza o ímpetu. O sea, tú estás de pie y algo te empuja y te lleva al piso súbitamente. Esa es la definición de abatir. Quedaste mareado, quedaste golpeado, quedaste fuera de combate. Cualquiera que sea la circunstancia o el contexto, quedas en el piso. El salmista aparentemente está desterrado y se siente alejado de Dios, y compara su ansia por la comunión con Dios con la que siente un venado cuando no puede encontrar agua. Está sediento.
El bramar es como un sonido que vocaliza mostrando su desesperación porque aún no consigue el agua que pueda saciar su sed. Esta manera tan sincera e intensa de expresar su anhelo de mayor comunión con el Señor solo puede surgir de una persona de fe profunda. En otras palabras, el creyente verdadero siempre anhela comunión con Dios, porque le conoció, porque ya probó de esa agua, porque ya sabe que es esa agua la que me puede saciar. Y por esa razón, cuando estoy abatido, yo deseo de esa agua. Yo anhelo volver a estar en comunión con Él. Fíjate que Él habla de que Él guió a otras personas a la casa de Dios. Era una persona con un ministerio activo y aún así Él estaba abatido. Pero el mismo abatimiento, sea cual sea la razón, es un método que Dios permite también para fortalecer nuestra fe, para descansar en las promesas de Dios. Por más difícil, por más amargo, por más duro que sea esa lanzada súbita al suelo, a través de ese golpe, tú puedes crecer en la fe. Ahora, en el versículo 5 de este salmo, el salmista está dialogando consigo mismo y reflexiona su experiencia actual, su experiencia en el pasado y en la revelación de Dios. Fíjate el tiempo que se da. Vuélvelo a leer en el Salmo 42, versículo 5. Él está reflexionando la experiencia que está viviendo dolorosa en el presente, pero también está meditando en sus experiencias pasadas y van a todo esto con la revelación de Dios. Y aquí está el secreto en la vida con Dios. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de darnos el tiempo en esa situación difícil de reflexionar en lo que estamos atravesando y para qué Dios permite que atravesemos esto. También debemos de recordar de dónde nos sacó Dios. Todas las cosas que Dios ha puesto sobre nuestra mesa, todas las veces que Él se ha glorificado y se ha manifestado con un poder en tu vida, para en esa acción fortalecer tu fe y luego unir tu experiencia actual con la de tu pasado, con la revelación de Dios que es la Escritura, para crecer en conocimiento, para crecer en fortaleza, indistintamente de que te sigas sintiendo angustiado, abatido. No desfallezcas, no pierdas la comunión con Dios, porque esa reflexión que el salmista hizo produjo dos resultados y puede producir dos resultados en ti. Número uno, la confianza y la decisión. Es una decisión de esperar en Dios. Y en esta espera su fe creció. Y número dos, la reafirmación de su relación personal con Dios. Tú tienes esta opción. O tienes la opción de que a través de la angustia y de una situación de donde te sientes abatido, pierdes la comunión y te alejas y te alejas y te alejas y va a ser peor. Y si en los dos escenarios el sufrimiento es inminente, pues es mejor, hay más sabiduría, invertir en fortalecer nuestra confianza, decidir esperar en Dios, aferrarnos a las promesas y que nuestra fe crezca.
reafirmar nuestra fe personal con Dios, sea cual sea tu caso. Si estás abatido por la falta de comunión con Dios o alguna crisis te está abatiendo, confía y espera en el Señor. Reafirma tu relación con Él y fortalece tu comunión, porque Él es fiel y Él está obrando. Por más difícil que se vea el escenario, por más nublado que esté el cielo, Él está obrando. Él de tal manera te amó que entregó a su Hijo. Tú eres importante para Él. Y como tú eres importante para Él, no desfallezcas. Indistintamente de la situación, confíe, decide descansar en Él. Y vive un día a la vez. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga.